módulo de la escuela y le damos gracias al Señor porque nos permite llegar hasta este día, ¿verdad? Hasta ya la 12ª clase y cerramos con el 6º sacramento, el sacramento del orden, y que pues todos hemos aprendido mucho, ¿verdad? Sobre todo este sacramento que muchas veces ignoramos, ¿verdad? Porque aunque nosotros como fieles no llegamos a tener el sacramento, nos vemos beneficiados, ¿verdad? De todos estos hermanos sacerdotes como el que hoy el Señor nos ha permitido tener, el Padre Ramiro. Y pues así como en cada Eucaristía, en cada sacramento, pues nos vemos beneficiados de ellos, ¿verdad? Sacramento del orden. Así que vamos a iniciar, lo vamos a hacer como siempre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre amado, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de estar acá, mi Dios. Pues para ti nada es imposible, Señor, y nada puede impedir que podamos llenarnos espiritualmente, Señor. Y aún a través de este medio lo estamos haciendo, Padre. Gracias, te pedimos que nos bendigas a cada uno, por los que aún no están y tienen el deseo de conectarse, tómale su tiempo y ordénaselo, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos, mi Dios, que cada día tú renuevas tus misericordias en nuestras vidas, tus fuerzas, Padre amado. Y en esta noche no ha sido la excepción, porque tú nos tienes acá. Quizás ha sido un día cansado, pesado, de tantas cosas, mi Dios, que solo tú sabes, pero acá estamos, mi Dios, sedientos de ti, Señor Jesús. Gracias te damos y toma este momento, toma estos medios, no permitas que nada ni nadie, Señor, interfiera, Padre, de poder conocer más, Señor Jesús, de tus sacramentos. Gracias te damos en esta noche, mi Dios, y quédate con nosotros. Amén. Amén. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Vamos a hacer una pequeña recordatorio de las bendiciones que recibimos a través de cada sacerdote y especialmente con nuestro querido Padre Ramiro, que se ha dedicado completamente al servicio del Señor, conoció al Señor en su momento y le dijo que sí. Entonces el orden de sacramento sacerdotal es uno de los medios por los cuales Cristo no cesa de construir y de conducir a su iglesia, o sea, a través de cada sacerdote. En el servicio eclesial, es el ministro ordenado, es Cristo mismo, o sea, Padre cuando está investido y está en el altar, es Cristo mismo que está con nosotros, quien está presente como cabeza del cuerpo de la iglesia, pastor del rebaño y el sumo sacerdote del sacrificio redentor. Él es un maestro de la verdad a través de eso. Y todo esto representa el Padre Ramiro, ¿ah? Quien actúa con el poder de Cristo. Así que damos gracias al Señor por tenerlo con nosotros, por amarles, por ser un hijo de la comunidad, por decirle. Y vamos a pedirle a nuestra hermana Elvita que hace la oración por el Padre y el Señor de esta noche. Amén. Bienvenido, Padre. Gracias. Micrófono, Elvita. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Levantamos nuestra mano derecha en señal de amor hacia nuestro sacerdote, el Padre Ramiro. Padre Santo, Padre de amor, te damos gracias porque nos has reunido virtualmente un viernes más para conocer un poco más sobre los sacramentos de la Iglesia y en especial este día sobre el sacramento del orden sacerdotal. Te pedimos, Padre, por nuestro sacerdote, el Padre Ramiro Aguirre. Bendícelo, Señor. Dale mucha salud y protégelo en ese lugar donde se encuentra. Señor, en este momento, úngelo con tu Santo Espíritu para que nos dé a conocer ese mensaje con tanto amor Él ha preparado para nosotros. Te pedimos que nos des oídos atentos para escucharlo, Padre.
Gracias, Señor. Bendito y alabado seas. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, entonces continuamos con el sacramento del orden. Ahora vamos a tocarlo. Les voy a compartir la parte del Código de Derecho Canónico para que vean que no andamos tan extraviados de la parte que también el siguiente viernes vamos a empezar con otro sacramento que igual tiene un marco de referencia desde el punto de vista del derecho eclesial, ¿verdad? Entonces, he tomado algunos puntos, son muy extensos, en la parte del sacerdocio son muy meticulosos, ¿verdad? Pero he tratado de rescatar más de alguna, pero si ahí salen algunas otras dudas, vamos a tratar de evaluarlo, ¿verdad? Primero las preguntas que me mandaron, ¿verdad? Padre, ¿cuándo descubrió su vocación? Hay muchos elementos y híjole, me pusieron tarea y dije yo, con esa pregunta me he hecho 45 minutos. Bueno, quizás algunos saben mi historia, ¿verdad? Tengo desde el 94 con la comunidad católica a raíz de la enfermedad de mamá nos entregamos como familia, pero comencé a meterme en la parte religiosa así de bajito de agua porque mamá ni mi papá sabían, ¿verdad? En el colegio, en unos colegios de sacerdotes josefinos, pero me llamaba mucho la atención el estilo de vida sacerdotal religioso de ellos. Pero de la noche a la mañana dije yo, ya me harté de estar escuchando a la gente, voy a ir a preguntar por mi cuenta, ¿verdad? Entonces me fui al seminario mayor y en el seminario mayor encontré al padre Jesús Delgado. Entonces, con él comencé a llevar ese proceso y me parecía muy bonito, una entrega total a Dios. No sabía ni qué camino iba a llegar porque ni siquiera había entrado así como de lleno a la comunidad de Cristo Joven, ¿verdad? Entonces, pero me llamaba la atención. Entonces, cuando ya casi iba, bueno, ya casi digo yo, ¿verdad? Pero solo Dios sabrá si en ese momento iba a decidir. Eh, ya tenía como 4 o 5 meses, vino la noticia de la enfermedad de mamá, ¿verdad? Y lógicamente a esa edad, con 15 años, la crisis. Entonces, corté ahí y seguí mi vida. Me dijeron, cuida a su mamá hasta que sea y Dios dirá. Pues ese Dios dirá, yo dije que así va a ser, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Algún día el Señor me va a hablar por sueños o por alguien, nada, ¿verdad? Hice mi vida, entré a la comunidad y pero de repente ya entré en la vivencia salesiana y nuevamente me llamaba la atención, pero no había un acompañamiento salesiano. Hasta que apareció esta figurita de un sacerdote salesiano y fue la pregunta, ¿verdad? ¿Querés ser salesiano? Inmediatamente la mentalidad, eso es ser cura, no hay para dónde. Y le dije, no, tengo mi proyecto de vida, me quiero casar con hijos y todo, pero gracias a Dios, el Señor me mandó a un cura de que sí entendía, ¿verdad? No era necio. Me dejó en paz y seguí mi proceso dentro de la iglesia metiéndome en muchos servicios, ¿verdad? Fui lector, algunos conocerán que fui lector, fui monitor, fui catequista y terminé como ministro. Cuando yo era ministro ya había más de peso a nivel eclesial, pero yo decía, eso es lo que puedo hacer como laico y me encantaba. Pero apareció otra vez otro sacerdote con ese concepto, ¿verdad? ¿Querés ser salesiano? Y yo, bueno, no, necio que no. Pero así, con la palabra necedad, siguió insistiendo, no sé, hasta esta altura todavía no me he sentado, porque todavía sigue vivo ese sacerdote, el porqué de la insistencia, ¿verdad? Un día, fui a una convivencia y estaba en una etapa decisiva de una decisión así muy fuerte de decidir casarme o no. Y justo semanas antes él me llevó a una convivencia vocacional y se lo digo, me llevó engañado el hijo de su mamá, porque yo iba a un paseo, ¿verdad? Y resultó que era la última convivencia vocacional del 2005. Y cuando entré, bueno, después de haber saludado, que le saludé a la mamá por ser mentiroso al cura, yo le dije, bueno, voy a vivir esta experiencia y hasta ahí. Y él me dijo con esa claridad, esta es la última vez que te digo que te hagas salesiano.
Si este día tú no decides, tranquilo, te dejo que sigas tu ministerio y tu vida como laico. Pues ¿para qué, verdad? Ese día quedé flechado con toda la vivencia que tuve y ya me quedó esa espinita de decirle al Señor, darle la mejor respuesta. Porque ya, como les digo, estaba con idea de casarme. Bueno, y entonces me tomé un año, pero en ese año encontré también de muy buena manera la vivencia del oratorio salesiano. Algunos lo conocerán. Y donde dije, aquí me voy de cabeza porque sé que puedo hacer también mucho más, tanto por mi vida, por otras personas en el ambiente eclesial, como sacerdote, sobre todo salesiano. Fue cuando me encontré con un niño, un pandillero, ¿verdad? Entonces, había sido catequista y ahí en la comunidad de niños que sabían más de Dios que mi persona, y de la noche a la mañana, en una tarde, descubrí que había un niño de 8 años con capacidad de haber matado a 2 adultos porque lo consideraba como perro. A mí eso me dio vuelta el corazón y dije, no puedo estar tranquilo, no puedo estar tranquilo aquí diciendo de que la vida es bella y al otro lado hay personas que tienen ese pensamiento, y en especial que eran niños. Me encantaban, siempre ustedes saben que me han encantado los niños, y eso a mí me tocó muchísimo. Entonces ya ahí dije, no, este es el momento justo para comenzar a dar respuesta a ese llamado que por años había estado ahí latente, pero que yo, como decimos nosotros, nos esquivamos, ¿verdad? Entonces, esa fue la gotita que dio la pauta para decir, me voy a animar a hacer un proceso, descubrir si realmente yo le quiero dar esta respuesta, aunque se la había hecho 15 años o más años adelante, ¿verdad? Pero que me dijeron de que no era mi momento, pues hoy quería descubrir si era mi momento. Y así fue como decidí y empecé con un año de discernimiento acompañado para descubrir que si esa respuesta yo le daba era muy válida, y descubrí que sí era válida. Hasta el momento sigue siendo muy válida para mí. Esa fue mi descubrimiento de la vocación, saber dónde me siento más que pleno, me siento feliz, y es acá. Entonces, ese es un punto clave de descubrimiento de mi vocación, sentirme feliz. Si no, ahí le preguntan a mi papá cuándo me vio, cuando él me dijo, 4 años te doy y te salís porque te conozco, me dijo mi papá. Y bueno, llegó a los meses al seminario y me dice, esa parte no la conocía de vos. Entonces, sí sé que estás feliz aquí, ánimo. Segunda pregunta, padre, cuando un sacerdote ya ordenado no siente el deseo de continuar el sacramento, ¿qué pasa? Tomar decisiones en la vida. Esto creo que se va a aplicar para el siguiente sacramento. ¿Qué pasa cuando, y yo lo voy a devolver, ¿verdad? Ya tenía esa intención y qué buena la pregunta. ¿Qué pasa cuando un esposo o una esposa ya casado se siente el deseo de no continuar en el sacramento? ¿Qué pasa? Se habla para comenzar un proceso juntos. Esa es una vía. La otra vía es, como decimos nosotros, ser inconsciente, y esto lo dejo como una camisa que me quito, un disfraz que me pongo y me quito y ya, me voy. Hay de los dos tipos en nuestra, y yo los tengo con ejemplos de mi congregación. Mi congregación sigue, con un término feo, lo voy a decir, persiguiendo a esta gente que no quiso hacer las cosas correctamente. Yo incluso tengo a mis hermanos que ya no siguieron conmigo, y sí, yo lo único que les pedía, el día que tú digas que aquí ya no eres feliz, empieza un proceso de acompañamiento para que descubras qué es lo que vas a hacer en la vida. No esperes a estar afuera del seminario para decir, bueno, hoy me voy a poner a hacer No, prepáralo ahorita que tienes el tiempo. Entonces, cuando un sacerdote ya no siente ese deseo, lo principal es abocarse nuevamente. Nosotros tenemos directores espirituales, tenemos un confesor y un director espiritual. Vamos hacia ese director y le decimos, esto y esto está pasando por mi vida, porque seguimos siendo humanos. Entonces, vamos con el director espiritual y le decimos, ¿verdad? Eso está pasando. Ya con el director, que tiene ratos de conocernos y con experiencia, nos va diciendo, bueno, este elemento es válido, este otro no, es una excusa que estás poniendo para salirte, o una excusa para descubrir otro. Pero al final, el guía espiritual lo que hace es plantearle una buena visión
para que al final la persona decida qué es lo que va a hacer. El director espiritual no puede imponer absolutamente nada. Entonces, ¿qué hace un sacerdote? Seguir su guía espiritual para que al final le ilumine y él decida qué desea hacer. Incluso eso pasa a nivel matrimonial. ¿Por qué deciden enviar a los sacerdotes a otro país cuando se necesita en el suyo? Porque la iglesia es universal en ese sentido. La iglesia no es de una sola persona, ¿verdad? Es universal, primero. Segundo, a nivel de decisión como seres humanos, también optamos, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, les digo, si hubiese sido diocesano, yo me ordeno y me encardino en la diócesis. Ya sé que de mi país no voy a salir a menos que un obispo me diga, largo, te quiero que vayas a estudiar a Roma, me saca de mi país y me hace estudiar en Roma, pero cuando termino mis estudios, ¿a dónde regreso? A mi país. Ese es el ambiente diocesano. Pero en el ambiente religioso nosotros tenemos los votos de pobreza, castidad y obediencia. En el de obediencia es donde Dios nos manda por medio de la iluminación que le da a nuestro superior máximo, que en este caso nosotros le llamamos inspector. Él es el que bajo la iluminación del Espíritu y de su consejo dice, aquí hay necesidad. Sabemos que en todos lados siempre va a haber necesidad de sacerdotes. Entonces, pero también uno va madurando eso. Yo les digo, cuando estaba todavía en mi proceso de ser salesiano, no estaba todavía en El Salvador y mi consulta era eso, ¿verdad? ¿Qué me pasa si toda la vida he estado con mis papás? Cuando he salido con mis papás del país y ahora tomar una decisión, no tomar una decisión, sino que alguien la tome por mí. Sentía feo, pero después descubrí bajo el discernimiento que detrás de esa persona está la iluminación de parte de Dios. Y como les digo, hay misterios de vida y yo les comparto. Yo no esperaba estar aquí en Costa Rica. Me sacaron por cuestiones cuando estaba estudiante. No me sacaron, pues terminé mi formación acá y me dijeron, alguien me dijo, mi superior me dijo, padre, tú ya, Ramiro, tú ya no vas a regresar a Costa Rica porque es bien difícil la situación que viviste. Y yo, bueno, contento, ni ganas tenía, contentísimo. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que un año ordenado, me escribe en un correo esta misma persona que me había dicho que ya no iba a regresar a Costa Rica y pum, vas a Costa Rica porque el Señor quiere que nos eches la mano. Entonces, y ahí vamos. Son decisiones que uno va teniendo en ese sentido. Padre, ¿y cómo es eso de haber decidido poder ser diocesano? ¿Cómo es eso de haber decidido por ser diocesano? Ese es el llamado. Bueno, sobre todo es la experiencia que uno va teniendo. Los diocesanos, por ejemplo, hay muchachos que se deciden y todo empieza en un discernimiento vocacional. Todas las iglesias deberíamos tener equipos de discernimiento vocacional. En nuestra congregación, cada casa salesiana tiene un sacerdote encargado de las vocaciones, pero no solo es encargado, tiene que velar por la vocación. La vocación es descubrir el llamado. Incluso nosotros ahorita les digo, hemos tenido este año ocho jóvenes. De esos 8 jóvenes, ya 5 hicieron sus pruebas psicológicas para ver qué hay detrás de todo ese discernimiento que han tenido y para ver cómo está, si realmente están llamados a entrar a la parte juvenil salesiana, porque el diocesano va a todos, ¿verdad? No solo la parte salesiana. Entonces, pero ellos dependen porque han tenido la experiencia en el ambiente salesiano. Pero aquí en ese discernimiento también se les dice, mira, por lo que tú reflejas, por lo que tú dices, por lo que tú practicas, nuestra recomendación es que busques por el camino diocesano. Entonces también ahí volvemos a tocar el tema de que somos una sola iglesia, pero queda en la decisión de nosotros. Yo le digo, al principio decía, qué rico hacer lo que le ronca la gana a uno. No, no es así. En el ambiente religioso tenemos superiores y los votos nos llevan a seguir siempre obediencia en ese sentido. Entonces ya uno va también decidiendo.
Y hay otros que empiezan en parroquias diocesanas. ¿Cuál es su referente? Un diocesano. Y se enamoran de los diocesanos, pero por haber razón descubren una vocación religiosa de X congregación. Nosotros la última, quiero ver, año pasado, el antepasado, tuvimos una ordenación de un muchacho que empezó toda su formación en la vida diocesana. Hizo sus 7 años, sacó sus estudios, pero un día haciendo una tarea, platicó con un salesiano. Y solo esa plática con el salesiano le bastó para decir, me gusta ese estilo. Ya hice mi vivencia como diocesano, pero este estilo también me llama, puedo entrar. Y se le aceptó. Ya vamos a ver los requisitos ahora a nivel de derecho en la parte sacerdotal. Entonces, él ya tenía eso. Se le permite, lógicamente, tiene que empezar de cero, aunque él ya tenía todos sus estudios a nivel diocesano. Para nosotros es una nueva experiencia, tenemos que conocerlo. Y ahí está, que se ordenó y hoy en día es un sacerdote salesiano, pero hizo toda su formación en el ambiente diocesano. Entonces, va uno poco a poco decidiendo y pidiéndole a Dios que le oriente por dónde ir de acuerdo a las experiencias que ha tenido. Yo le digo, mi experiencia en juventud fue con los josefinos, ¿verdad? Que son también el ambiente educativo, pero nunca me marcaron camino. Entonces, chao. Hoy en día, cuando ya como sacerdote regresé a saludar a quien me bautizó, me reclamó, ¿verdad? ¿Y por qué no te hiciste josefinos? Ustedes perdieron, ¿verdad? Les digo, nunca me dijeron nada, nunca me insinuaron nada. Entonces, chao. Hubo otro que le ganó el mandado y aquí estoy como salesiano. Esas son las preguntas y empezamos ya con la parte del derecho. Primero, el derecho dice por institución divina. No es una loquera, no es un invento humano, sino hay una institución por Cristo. Vamos a ver. No especificado en el inicio en cuanto a sus órdenes, pero que actualmente sí es decir, hay un elemento, antes era solo el ambiente sacerdotal en Trento en 1773, anterior a eso estaba solo el elemento sacerdotal, no se vislumbraban las figuras que tenemos hoy en día de obispo, sacerdote y diácono, pero bajo un estudio de la iglesia que sabían que hay que tener un orden, deciden, hay 3 ministerios que aunque tengan un grado distinto, y que respetamos a cada uno de ellos y que tienen sus características propias, todos están bajo la jurisdicción de un mismo orden. Y en ese sentido a mí me da risa, porque hay veces que, con el perdón de Dios, hay veces que los obispos, el servilismo, ¿verdad? Que atiéndeme y, por ejemplo, aquí me pasó el fin de semana pasado. Vino un obispo a una boda, a una actividad, no era una actividad de matrimonios. Y después bajó y me dice, ¿por qué no llegaste a ayudarme? Y me conocen, ¿verdad? Más de algunos que yo digo las cosas como me salen en el ratito. Y le dije, monseñor, usted por encima de su monseñor es sacerdote, le digo, usted podía hacerlo todo. Yo estaba ocupado y lo siento, no pude atenderlo. Soy el dueño de la casa y todo, pero no pude atenderlo. Entonces, ahí es donde estamos también recordando este punto, ¿verdad? Que el orden es el mismo, pero hay 3 grados distintos. El obispo, el sacerdote y el diácono. Y todo esto surgió a partir del Concilio de Trento, porque sabían de que solo estaba el sacerdote o solo el obispo, y de ahí los demás grados ya no existían. Entonces, se instituye a partir del 73 esa división, ¿verdad? Pero es cierto, se requiere a nivel de diplomacia, hay mucho que tocar ahí, pero siempre hay posibilidad de ir en función de un mismo ministerio, ser sacerdote, ¿verdad? Por institución divina también se le habilita a apacentar, la definición del orden es a apacentar el pueblo de Dios. ¿Cómo? A mí me gustó cuando vi este término en el derecho canónico, porque dice, bueno, y entonces apacentamos como que somos
impacientes, ¿verdad? Lo del pueblo de Dios es impaciente, no en ese término, sino que es el apacentar, la parte del Espíritu se hace por medio de enseñar, el santificar y el regir. Padre, me podrían decir algunos, pero hay algunos que le falta mucho, ¿verdad? Por regir. Su servidor también ha tenido eso. Yo les digo, no todo el que va a Roma es un máster. Sí trae mucho conocimiento de Roma, de donde está la raíz del catolicismo, pero eso no implica que sepa ser un orientador para la vida, para acuerpar a un pueblo. Entonces, pero el derecho canónico dice, estamos para apacentar al pueblo de Dios por medio de enseñar. Tenemos, y por eso es que necesitamos de estar en constante estudio. No dejamos de estudiar para seguir enseñando al pueblo de Dios la santificación por medio de la administración de los sacramentos y todos aquellos elementos que nos lleven a encontrarnos con Dios y sobre todo a saber dirigir en un ambiente eclesial a aquellas personas que deseen pertenecer a nuestra iglesia. Y finalmente, dice, la diferencia entre el sacerdocio ministerial y el común. Eso que también nos puede quedar, nos puede iluminar, ¿verdad? Porque podemos poner al sacerdote de arriba en lo alto y ustedes se creen indignos. No, tenemos la misma dignidad, la dignidad del ministerio, del sacerdocio, solo que ustedes lo tienen como sacerdocio común y nosotros ministerial. ¿Cuál es la única diferencia? Que su servidor actúa in persona Christi. Soy signo, como bien lo decía Tomás, signo y acción en el mundo. Pero eso sí, eso lo tengo que cultivar todos los días. Y ese in persona Christi lo abro en el momento de administrar. Porque hay veces que hemos descubierto que allá anda el padrecito en la calle y ahí anda en persona Christi, molestando o jugando. No, ahí no. Ahí soy, como decimos nosotros, el común de los mortales. Pero cuando viene el elemento sacramental, ahí sí actuamos bajo esos sacramentos en persona de Cristo, ¿verdad? Eso para tenerlo bien, bien claro. Vamos a la siguiente. Toqué los puntos de la celebración y el ministro. Primero, para aquellos que estuvieron en mi ordenación, siempre se los voy a agradecer. Es como el matrimonio. El matrimonio no se da, bueno, algunos agarran eso como juguete, pues, pero sabemos que es un precioso sacramento, entonces solo va a ser una vez en tu vida. Entonces, el derecho canónico dice, por favor, esa celebración que sea dentro de una misa solemne. Y por favor, inviten a todo el mundo. Por favor, ¿por qué? Porque es un elemento también vocacional. Hay elementos que hablar ahí, ¿verdad? Porque también no dejamos de ser humanos. Y les digo, nosotros eso yo lo he reflexionado por donde estoy en mi congregación. Muchas veces nos han detenido esto de hacer tan solemne. ¿Por qué? Porque de la solemnidad no depende la santidad del cura. Algunos piensan de que sí, pero ¿y entonces por qué hiciste todo eso? Qué belleza. Es el día más lindo, el santo más lindo, pero salió malito el cura, ¿verdad? Entonces, algunas veces la iglesia se detiene y yo lo digo como testimonio de nuestra congregación. Nos han detenido muchas cosas por un antitestimonio de nuestros hermanos, pero la iglesia y el código manda que por favor esto sea una máxima celebración porque no se va a volver a repetir en esa persona o en las personas que se vayan a ordenar ese día. No se va a volver, es único como esos otros sacramentos son únicos e irrepetibles. Las ordenaciones también pide el derecho canónico que por favor se hagan en catedral. Pero aquí dice las reflexiones que también puede ser flexible. Su servidor, ¿verdad? Fue el arzobispo de San Salvador fue muy flexible y dijo, no, tranquilos, háganlo ahí
en su casita chiquitita, ¿verdad? De María Auxiliadora. Está bien, ahí lo hicimos, nos permitió, pero lógicamente siempre vamos a solicitar el permiso. Ningún obispo le es lícito conferir la ordenación sin mandato pontificio. Por ejemplo, nosotros al cardenal, ¿verdad? Le dijimos, Monseñor, queremos que usted nos ordene. Ah, sí, con gusto. ¿Cuándo? Tal día. Ok. Pero ahí estamos, encima de él. Monseñor, ya le llegó la delegación. Ya le llegó la delegación desde Roma, ¿verdad? No, todavía no. Cuando ya le llegó, nos dice, ya tengo el permiso para ordenarlos. Porque él no es el propio de la diócesis del lugar donde nosotros nos vamos a ordenar. Entonces, no puede hacerlo, pero no es lícito la ordenación si lo hace sin el mandato desde Roma, ¿verdad? El obispo propio de la diócesis para ordenar al sacerdote que quede ahí. Eso sí, ¿verdad? Cuando en el ambiente, este es para un ambiente diocesano, cuando el sacerdote se va a quedar en ese lugar, por referencia, es el obispo propio de esa diócesis quien confiere la ordenación. Aunque también aquí dicen las reflexiones que puede dejar de que un obispo auxiliar bajo plática con el que va a ser ordenado, que porque es más ha llegado a su persona o lo conoce más, le puede conferir eso. Pero el primero es el obispo de esa diócesis. No puede. Y mira, que a mí me gusta el obispo de allá de Santa Ana, porque el de aquí de San Salvador no me gusta. No puede. O sí puede, pero tiene que pedir permiso. Fuera de su territorio solo puede conferir con licencia del titular diocesano. Esto va para el obispo. El obispo no puede decir, bueno, tengo mi día libre, sábado, ¿a quién voy a ordenar? Voy a cualquier lado, no importa, solo me vienen a traer, voy al otro lado del país y yo los ordeno sacerdotes, tranquilo, no puede hacer eso. Siempre donde sea invitado, tiene que pedir primero la referencia al ordinario. En nuestro caso, por ejemplo, aquí sucedió en el 2010 que vine a Costa Rica, un hermano se estaba ordenando y donde él empezó en San José, donde él vivía, conoció a un sacerdote y después de tanto tiempo este sacerdote lo nombran obispo allá, al otro lado, en el Atlántico, y le dice, Monseñor, yo quiero que usted me ordene. Ah, ok, le dice, con todo gusto, te aprecio por lo que me dijiste, pero dame chance. Voy a pedirle permiso al obispo de aquí de Cartago. Y vino, presentó las credenciales y le dijo, este muchacho quiere, ¿me das permiso? Haga lo que quiera, le dijeron. ¿Sí? Y al ordenó, tiene que haber pedido el permiso, ¿verdad? Para dar la delegación. Siguiente punto. En cuanto a la celebración y el ministerio, el superior de un instituto da las dimisorias. ¿Qué son las dimisorias? Cartas que autorizan el que uno pida ser sacerdote. Uno por medio de cartas, ¿verdad? Ahí me entregan, bueno, ya estás habilitado. En nuestro caso, como religiosos, lo hace el superior. Cuando es de vida diocesana, es el obispo. El único que puede dar esas cartas para que digan, si tú ya estás listo, ánimo, vas a hacerlo. Se concede las dimisorias luego de todos los testimonios y documentos. En el ambiente diocesano no tengo conocimiento cómo es, pero en el ambiente religioso a nosotros nos presentan, ¿verdad? Así parecemos presentación de niño Dios. No. Ante toda una comunidad nos dice, estos muchachos van a recibir un ministerio. Si hay alguien aquí que lo ha visto allá con una muchacha perdido, por favor me avisa. Como las proclamas matrimoniales, así nos ponen ante el público y nos dicen, vaya, cualquier cosita que tienen con estos muchachos, por favor me avisa. Entonces hay todo un testimoniar de la feligresía que ve nuestro comportamiento y también nuestros hermanos dentro del seminario que van analizando si nosotros estamos aptos para esto. El obispo ordena hasta corroborar la autenticidad de las dimisorias, ¿verdad? Como nosotros, como congregación, en el caso de los religiosos, no tenemos obispo o aún así teniéndolo, él tiene que corroborar esos permisos que ha concedido el superior nuestro. Entonces, hasta que él hace su propia investigación dentro del credo diocesano y dentro de las religiosos, él dice, bueno, sí, y este muchacho puede. Hasta en ese momento, él puede
ordenarlo. Mientras tanto, sí lo puede hacer, pero no es válida esa ordenación. Entonces, siempre se pide que estén constatadas esas cartas, las cuales también a nosotros nos pide que sean de puño y letra. E incluso, ahí puse este otro elemento, ¿verdad? Usted va y como diocesano le dice al obispo, señor, monseñor, ya terminé mis estudios, ya puedo ordenarme sacerdote, y el obispo le dice, ah, sí, con gusto, ahorita te firmo tu dimisoria y ahí está. A los días ese obispo se muere y llega el otro inmediatamente, aunque eso lo estoy adelantando, porque hay veces que cuesta la elección de obispos, pero si al día siguiente cae ese otro obispo y dice, no, esa carta que te dio el obispo que se acaba de morir, ya, porque estaba viejito, ya sabía que se iba a morir, te lo firmó. No, dice el derecho canónico, dice, esa firma de ese obispo, aunque estaba en sus últimas, es válida. Eso sí, dice, si este nuevo obispo tiene alguna duda de la idoneidad de ese sacerdote, él puede poner una nueva carta y decir, momento, esperémonos. Acepto la voluntad de mi hermano que me precedió y avaló esa ordenación, pero yo tengo otros conocimientos de este muchacho, así que por favor, me lo detienen. Eso sí lo puede hacer, como que mandar una contracarta del obispo primero con él, pero no puede decir, esta carta no sirve, no puede ni siquiera romperla y decir, aquí no existió nada. No, tiene que hacer todo un protocolo para darle una nueva validez o desestimar la primera dimisoria que ya fue dada por un obispo anterior. A nivel de los ordenados, ya nosotros, ¿verdad? Para la validez de la ordenación solo se requiere 2 condiciones. Parece fácil, ¿verdad? Pero dice, primero, ser varón. Mucha gente, padres, que ustedes siguen todavía con el mundo machista. ¿Por qué no aceptan a las mujeres? Ahí le puse. La Iglesia Católica continúa con la fidelidad al ejemplo de Cristo. Y eso es, no nos damos vuelta en que hoy tienen derecho las mujeres y todo. Pero ese es el marco de nuestra iglesia, la fidelidad al ejemplo de Cristo. Y les comparto, a mí me sorprendió un día de estos, el año pasado, una compañera del colegio donde salí, de bachillerato, ella ya sabía que yo estaba en el seminario y creo que ya sabía que me había ordenado. Y me mandó una invitación, pues, plum, su fotografía del Facebook, vestida con la casulla. Y yo dije, bueno, me sorprendió, ¿verdad? Porque una persona que nunca pensé y se había hecho sacerdotisa en otra iglesia. Yo creo que era una adventista, ¿verdad? Ahí en El Salvador. Entonces, bendito sea Dios, dije yo, pero dentro de nuestra iglesia católica respetamos esa fidelidad al ejemplo de Cristo. Ese es uno, ser varón y estar bautizado. Luego, otro de los ordenados, el requisito de tener completa libertad. Es que mi abuela quería que fuese y que mi abuela me dijo, que mis papás me dijeron y que todo el mundo me decía y para que dejen de decirme ya, me cansé, me voy a ordenar. No, tienes que tener libertad plena para decidir y decirle sí al Señor. Incluso, quiero ver, ya más adelante voy a decirlo, pero si no lo adelanto, nosotros hacemos una petición de puño y letra en la cual decimos, yo, José Ramiro, libre, conscientemente ante mi superior, mi confesor y mi guía espiritual, decido dar el siguiente paso para hacer y recibir las órdenes de puño y letra. Y ahí está en mi archivo. Cuando me mueran, tal vez se las dan a mi mamá, pero ahí están, ¿verdad? Entonces, luego, otro de los requisitos es ser formado con una esmerada preparación, ¿verdad? Y ahí varía las preparaciones a nivel diocesano, 7 años. A nivel de otras congregaciones son 10, en el caso nuestro los salesianos son 12 años y en el caso de los jesuitas son 15 años, ¿verdad? Entonces, cada congregación de religiosos también tiene, pero la base son 7 años a nivel diocesano. Luego dice obispo o superior, cuidar de explicar lo que se refiere a las obligaciones del sacramento. Eso es también para nosotros. Nuestro superior nos tiene que decir, bueno,
Es cierto, van a ser primero salesianos y luego se van a ordenar. Entonces, cuando ustedes vayan a ser sacerdotes, les va a pasar esto, esto, esto y esto, para que no nos digan a nosotros, o nosotros digamos, esto no lo sabía. A mí no me dijeron de que yo asumí que iba a estar solo celebrando misa y confesando. No, el superior, o en el caso de los obispos, nos dice el marco en donde vamos a desempeñar esta vocación, donde vamos a desarrollar esta vocación. Entonces, tenemos que saber eso. Y ahí por eso lo pongo. O el obispo para el nivel diocesano o el superior para el caso de los religiosos. Debe de cuidar de ser claro, ¿verdad? Porque si no se da eso como en el matrimonio, ¿verdad? Y a mí no me, es que a mí no me dijeron eso. Por eso ahora vengo a presentar mi nulidad matrimonial. Si alguien te dijo, estás pecando en ese sentido. Y entonces, a nivel sacerdotal, de igual manera, se nos dice con claridad las obligaciones que nosotros tenemos para con ese sacramento. ¿Qué otros elementos tenemos nosotros los ordenados? Bueno, que se nos pide para llegar a solicitar. Fe íntegra. Bueno, pero esto no está escrito en piedra. Ahí vamos, yo, su servidor, respiro cada vez que me da chance Dios y, Señor, ¿cómo está mi fe? ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está mi fe? Ahí voy. Recta intención. No buscar con malicia, porque también esto va amarrado con la parte de mi voto de castidad. El voto de castidad va implícito el celibato, que es no tener mujer, pero mi voto de castidad me invita a darme a los demás sin ninguna malicia. En el momento que yo tenga o se me viene una malicia por un muchacho, una muchacha, ahí estoy faltando a esa recta intención. El buscar a Dios de la mejor manera y de la manera más natural. Ciencia de vida, ¿verdad? El tener la capacidad de discernimiento de todo lo que implica el sacramento, la buena fama, que ya fama te echa de a dormir. La buena fama, que la voy cultivando a medida voy avanzando y que lógicamente nos van evaluando, en los seminarios evalúan cada 3 meses y ahí va saliendo y la misma fama nosotros nos la vamos haciendo. Cuando alguien no va bien, pues rápido lo llama el director o el guía espiritual, ¿qué estás haciendo? Esto es lo que suena en el ambiente, ¿qué pasa? Corrobóramelo, niegan. Y ahí va ese elemento, ¿verdad? Costumbres intachables, las virtudes probadas, ahí van las virtudes saliendo, pero es de todo el día las cualidades físicas y congruentes. Bueno, su servidor ya, como les dije la vez pasada, ya son de los arrastrados por la Virgen, de acuerdo a nuestra congregación, ¿verdad? Que ya no fuimos tan jóvenes, sino que ya teníamos calle, teníamos mundo, entonces, pero que al final esas cualidades son válidas también y sobre todo lo que se busca es que sean congruentes con lo que dices y con lo que haces y con lo que anhela hacer el día de mañana. Vamos a ver el siguiente. Seguimos. ¿Qué otros elementos? Solo por una causa canónica puede el obispo prohibir una ordenación. Aunque nosotros, pero padre, monseñor, ya le habíamos dado la fecha, ya tengo los regalos y tengo todo. Y él dice, momento, tú tenías esto y no me dijiste. Por ejemplo, excomunión, ¿verdad? Que por alguna cosa discutí con un sacerdote y me dice, estás excomulgado y voy a avisar, pero no puedo. Entredicho, hay una duda ahí, ese es un vínculo es un tema jurídico que queda como en stand-by. Se dijo esto de ti, entonces vamos a resolver esto. Ahorita estás deshabilitado. Y una suspensión directa por algún accionar, le dicen, usted en este momento queda suspendido. Por ejemplo, un diaconado. Pero ya vamos a ver más adelante otros elementos. De 25 años, es el derecho canónico, pero como le digo, hay ciertas reflexiones y va variando de acuerdo a las conferencias episcopales. Gracias a esto, yo del derecho canónico, yo no fuera sacerdote, porque yo entré de 28. ¿Verdad? Entonces, mi congregación vio a bien y presenta también, porque no es así como que, no le hagas caso a la iglesia, entra, vení. No, tuvo que pedir permiso a la iglesia y decir, bueno, tal y tal persona tuve un compañero que entró de 33 años. Bueno, entonces,
tuvieron que pedir permiso. Entonces, pero la iglesia, el canon dice 25 años que gocen de suficiente madurez y mínimo 6 meses de diaconado. Para nosotros el diaconado fue 1 año, pero otros hermanos han hecho 6 meses mínimo de diaconado para poder ser partícipes de ser sacerdocio. En el caso de también puse esto para los diáconos permanentes. Cuando alguien desea ser diácono, está bien, dice, tienes que tener 35 años. Pero lo fundamental, tienes que tener el consentimiento de tu esposa, porque los diáconos permanentes, por lo general, están casados, llevan una vida intachable, y hay veces que los obispos le dicen, mira, necesito que seas diácono permanente. Ah, está bien, padre, ahorita me deshago de mi mujer y voy al diaconado. No, tienes que hablar con tu mujer, y si hay hijos de por medio, también. Los hijos tienen la potestad para decirle, no, ni lo metan porque no hace nada. Entonces, hay potestad para los diáconos permanentes, ¿verdad? En nuestro caso religioso, nuestro diaconado es un diaconado transitorio porque no me voy a quedar en nuestra congregación, no se quedan diáconos permanentes. Aunque tengo un ejemplo que ya lo voy a decir más adelante porque es la situación. Pero ahí dice, las conferencias episcopales pueden establecer también una variación de normas. En el caso de Guatemala, cuando nosotros entramos, se le pidió a la conferencia si podíamos entrar a algo mayorcito, aunque ya el derecho dice 25 y la conferencia dijo, ánimo, que Dios los acompañe. No es lo mejor, pero que Dios lo acompañe. Consideraron ese permiso. Solo la sede apostólica puede dar dispensa por edad menor, ¿verdad? Hay veces que hay muchachos que a los 22, 23 años quieren entrar. Entonces también se le busca, hay otros que de 18 años, eso igual, la sede apostólica se le manda, mira, estos muchachos van a entrar, tienen esta y esta edad, nos das permiso, ánimo. E igual, si ordenan muy jóvenes, tienen que mandar porque el código dice que 25 años es el punto. Terminar el 5º año de estudio, tanto de filosofía y teología. Tienen que haber terminado esos 2 estudios, ¿verdad? A nivel diocesano como a nivel de religioso. En el caso de nosotros tenemos otras 2 cátedras que llevamos. Entonces, si no tenemos todo eso, seguimos ahí y hasta que las terminemos tenemos ese check para poder ordenarnos o pedir ser ordenados. Otro de los requisitos, haber recibido la confirmación. Se acentúa también porque el primero era solo que fuese varón y que estuviese bautizado. Pues también para la ordenación es el elemento que esté confirmado. Yo casi no me dejan entrar a la congregación porque se había perdido mi fe de bautismo, como les expliqué la vez pasada. Pues gracias, mi fe de bautismo, ¿no? La de confirmación la tenía, miento entonces. Pero tenemos que tener también ese elemento de haber sido confirmados. Ser admitido primero. ¿Por qué puse esto? Porque algunos ya quieren que se ordene. Y ya, ordénenme. No, momento, tienes que presentar una carta y hasta que te digan, sí, ya estás en la capacidad de ser ordenado. Incluso va a haber un momento de tiempo para hacer todos los preparativos, pero ya tienes el ser admitido. Porque, por ejemplo, en el caso de nosotros religiosos, yo después de haber terminado mis estudios, que ya había pasado mi examen de teología, ahí yo hago mi carta con una fecha especial que nos dicen, este día se encarta, hago mi carta y se la entrego a mi director. Mi director la llevó al superior provincial, que se llama inspector, y él, después de un diálogo, leer mi carta, saber lo que he escrito ahí, y con un diálogo con consejo, dicen, ¿qué? ¿Le damos chance? Sí. Entonces ya me mandan una carta o me mandan un hermano y me dicen, ha sido aprobado para recibir el orden. Ahí ya puedo respirar y digo, voy a comenzar los preparativos. Mientras tanto, no puedo hacer absolutamente nada, aunque yo tenga todo el deseo y voy bien, hasta que no me den esa admisión que es de manera verbal o de manera escrita, ¿verdad? No puedo, también tengo que antes haber ejercido ministerios de lectorado y acolitado. Aquí me pasó algo a mí muy peculiar, ¿verdad? Como ustedes saben, yo fui lector y acólito no fui, pero sí fui lector. Entonces mis hermanos me decían, sí, pues, ¿para qué vas a volver a hacer este ministerio si sos el que lees desde hace rato? Es una señora casa, ¿verdad? Que es don Rubén.
Le digo yo, bueno, es que este es parte del ministerio. El padre nos dijo, ¿verdad? Que eso es parte de un proceso ministerial. No es que seamos superiores al ministerio de electorado, pero esto va enfocado al ministerio del orden. Entonces tenemos que pasar por el ministerio de electorado y por el ministerio de acolitado. Y entre ambos, pues el siguiente, entre electorado y acolitado debe existir 6 meses como mínimo. No puedo decir los dos al mismo tiempo y ya, salgo en 6 meses. No, 6 meses primero, 6 meses el segundo. En nuestro caso, en mi caso, fue 1 año de elector y otro año de acólito. Y luego otro año de diácono. Luego también, aquí está lo que les decía, que nosotros, nadie va a decir, ah, ya pasaste, está bien. Va bien y que solo me van echando halagos. No, también yo tengo que dar mi opinión y en este sentido, si soy diocesano, me tengo que entregar una carta de petición de puño y letra. No puede ser así una fotocopia o decirle a un hermano, pásame la que vos hiciste, la voy a fotocopiar y la voy a mandar, solo le voy a cambiar mi nombre y firma. No, tiene que ser de puño y letra para ser mucho más consciente y evidenciar mi deseo de querer recibir las órdenes como sacerdote. Hacer pública la obligación del celibato para el caso de los diocesanos es otro requisito, ¿verdad? El diocesano llega a una misa y le dice al obispo, bueno, miren, aquí está este muchacho que quiere ser sacerdote, ya se va preparando, conózcanlo, véanlo, me platican cómo está y me avisan. Y en el caso de nosotros como religiosos, tenemos que haber hecho los votos perpetuos. Algunos de ustedes de la congregación fueron a mis votos temporales en el 2008. 4 de enero del 2008 fueron algunos. Entonces, cada año yo iba renovando mis votos. En el segundo año de teología, después de ya de 8 años, yo vuelvo a pedir ser religioso salesiano para toda la vida. Y ahí hago mis votos perpetuos. Eso ya me da ese requisito para ser admitido también. Es otro de los requisitos. Y también en este había un elemento que por eso lo puse. No pueden prohibirme el ejercicio del orden del diaconado. Por ejemplo, y qué es lo que, y este ejemplo se los dije que se los iba a compartir. Ustedes conocerán, ¿verdad? Porque ahí estuvo en Don Rúa, Guillermo Escobar, alias Mito. Este es un hermano nuestro, se iba a ordenar con nosotros y descubrió en un elemento ahí y le fue muy sincero a nuestro superior y dijo, padre, yo con toda la lástima del mundo, ya terminé todos mis estudios con mis hermanos, hice también la invitación, pero ahorita me quiero detener. Hay un elemento ahí que tengo que madurar. Entonces nuestro superior dijo, está bien. Y en ese elemento, el diácono, porque él ya era diácono, no deja de ser diácono y tiene que ejercer durante todo el tiempo que sea necesario su diaconado. Y no puede decir el superior, ah, bueno, como tú no quisiste ordenarte, ya estaban hechos los 200 tamales para tu familia y los dejaste ahí perder. Entonces hoy te castigamos y no vas a ser diácono por haber decidido que no a última hora ser sacerdote. No puede hacer eso el superior. Lo tiene que dejar que siga cumpliendo con ese ministerio de diaconado. Y otro de los requisitos es hacer ejercicios espirituales al menos durante 5 días. Me encantaría que esto, bueno, lo vamos a ver más adelante, me encantaría que esto se replicara en muchos de los sacramentos, ¿verdad? Y porque es importante, después de tener toda una vivencia en el ejercitar para tomar una decisión, también es bueno concentrarse y decir, bueno, me alejo de todo, un buen retirito, un buen ejercicio espiritual para de verdad decirle a Dios, este es el momento de decir sí para toda la vida. Y eso es lo que llevamos a nosotros a hacer en los ejercicios espirituales. Estamos solo nosotros y hay un superior ahí que nos lleva el hilo para, de verdad, si ese es el último, no nos preocupemos. Ahí mismo podemos detener todo y no hacemos los tamales de la fiesta, ¿verdad? Algunos impedimentos e irregularidades quedan excluidos de recibir el orden sacerdotal los que están en condición irregular. ¿Cuáles son las condiciones irregulares? Los enfermos psíquicos, ¿verdad? Esos bipolares, y pobrecitos, no pueden. Quien cometió apostasía, herejía o cisma,
Apostasía, negar la fe. Herejía, negar un dogma. Y cisma, hacer un desacuerdo. Esos son los signos. Atentando, incluso atentado a matrimonio. Si alguien dijo, me voy a casar por lo civil, pero ya esta muchacha no me gusta y me voy a ir a meter al seminario, no puede. Y decir quiero ser sacerdote, no puede. Incluso solo civil. Si ha cometido algún homicidio involuntario, tampoco puede entrar. ¡Qué yuca de ser la iglesia! Pueden decir algunos. Sí, es que necesitamos de personas que tengan un nivel de conciencia de que son vidas públicas y no puedes, bajo un homicidio involuntario, te aparece un feligrés allá, vos mataste a mi mamá el día, aunque sea la atropellaste, y ya, se le acabó la vida, ¿verdad? Si sos cómplice de aborto, si has tenido mutilaciones en tu cuerpo, si alguna vez atentaste contra tu propia vida con el suicidio y realizar algún acto de potestad, ¿verdad? ¿Qué es este acto de potestad? Por ejemplo, nosotros cuando estamos recibiendo clases de la, ¿cómo se llama? Las clases de liturgia. Hay elementos que nos enseñan a decir, que son las oraciones en secreto del sacerdote, y cuando las vamos a decir, nos detienen. Eso no lo puedes decir, porque eso solo lo dice el sacerdote. Si uno lo dice, inmediatamente se hace acreedor a excomunión. Y nosotros, ya casi lo iba a decir alguno, ¿verdad? Y debió. Entonces nos detuvimos porque eso solo le compete al que ya es sacerdote. Esos elementos de oraciones en secreto, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso no lo podemos hacer. Si alguien hizo eso y alguien lo vio ahí y dice, este muchacho andaba haciendo estas cosas y no es sacerdote, no puede. Al otro elemento, ya habíamos visto, estos son los irregulares. Los impedidos, igual, ¿verdad? ¿Dónde está? Casado. Quien ya está casado, salud. Hágale ganas, decimos nosotros, porque ya decidió casarse para toda la vida. No puede regresar. Quien tenga una tarea de administración, fíjese, nos pasó, creo que algunos de ustedes conocerán, ¿verdad? En nuestras filas de los salesianos religiosos hay gente de familia, lo voy a quemar, se llama Mauricio Dado, un jovenazo que era dueño de una fábrica y él era el administrador. Cuando ya viene a decidir, le dijeron, bueno, tienes que dejar todo. Entonces él estaba así como que no puede llevar la administración y dice, no, no puedes. Entonces para el caso también de Cesano, si él tiene un negocio familiar y que dice, hey, yo lo puedo llevar como sacerdote, me voy a meter a la vida sacerdotal, pero también voy a... No, dice la iglesia, si tienes esas figuras de administración, no puedes, ¿verdad? Tienes que cerrar ese proceso administrativo y de ahí te metes y ya puedes ser ordenado. De lo contrario, no. Y el neófito, ¿a qué se refiere con el neófito? Al recién bautizado, un catecúmeno ya adulto que se bautiza a los días de su bautismo no puede pedir ser ordenado. Tiene que empezar un proceso de diálogo y de conversación con diferentes personas para poder ser aceptado al orden. Y algunos documentos, ¿verdad? Y con esto creo que finalizo. Certificado de estudios realizados, todos los estudios que piden a nivel religioso, profesorado en teología, profesorado en filosofía, profesorado en pedagogía, la filosofía misma y la teología. Esos son los elementos que nos piden para poder ser ordenados. El certificado de recibir el diaconado. Hay un certificado que ya hizo su diácono por un año y ahí está, lo entregamos. Si es diácono, el certificado del bautismo y la confirmación. Y la declaración, la carta escrita de puño y letra que nos dice, ahí está. Con esos documentos usted ya pasó para que le vengan a sellar su pasaporte para ser cura, ¿verdad? Esos son los elementos que encontré en el derecho diocesano y que ahora nos iluminan, ¿verdad? Si hay alguna pregunta, quedo abierto a disposición porque hay mucha tela que cortar cuando somos o diocesanos o religiosos. Dejo abierto. Buenas noches, padre.
Hola, buenas noches. Quiero hacerle una pregunta. Dígame. Cuando usted dice que un diocesano es como la base, quiere decir que todos pasan por ser diocesanos y luego se dedican a una orden religiosa, No, como el una ambiente, maestría. exacto, no, el ambiente diocesano tiene su propia formación. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, hasta donde tengo entendido, hay como 2 seminarios. Entonces, ellos tienen sus propios seminarios. Por ejemplo, San José de la Montaña es un seminario mayor y menor. Entonces, ahí, todo el que entra ahí ya sabe que está estudiando para pertenecer a la diócesis. Su jerarca de esa diócesis va a ser el obispo, o en su caso, en su defecto, es el arzobispo de San Salvador. Él es el encargado, aunque él tenga un superior del seminario, por ejemplo, pero ya los muchachos se van orientando a la parte diocesana. En el caso de nosotros como religiosos, tenemos nuestras propias casas de formación, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros los salesianos, toda nuestra formación en Guatemala. Entonces, todos los que ingresamos a los salesianos, nuestro seminario está en Guatemala. Toda la formación, filosofía, teología y pedagogía, lo recibimos en el seminario. Entonces, la única diferencia son los estudios. En el caso diocesano, solo reciben filosofía y teología. Nosotros recibimos filosofía, teología y pedagogía. Y en el caso de los jesuitas, creo que reciben teología, filosofía, pedagogía, y a ellos les piden una carrera universitaria. En el caso del diocesano, puede o buen ser también ya profesional, pero igual la profesión no le quita ni le pone. Pero si él entra desde un colegio, de su 9º grado, por ejemplo, ya lo terminó, ya con ese 9º grado, él puede ser ordenado. No necesita tener una carrera a nivel diocesano. En el caso de los jesuitas, como congregación religiosa, sí piden que tenga una carrera universitaria. Sí, gracias. Con gusto. Buenas noches, padre. Buenas noches, Tony. Soy Tomás Meléndez, sí. Mire, le voy a hacer una preguntita bien comprometedora, pero claro, si no puede responderla, pues también, ¿verdad? ¿Cuántas novias tuve? No, no. Fíjese de que no sé, yo entré quizás unos 10 minutitos antes a la plática y no sé si tal vez fue una de las primeras que usted las mencionó. Si no, pues me dice. La pregunta que yo me hacía es, se me ocurrió, ¿verdad? Voy viendo porque realmente su disertación ha sido bien completa, le digo, pues, ¿verdad? No he dejado nada a dudas, ni a trasluz, pero esta pregunta que le voy a hacer, sí no sé, ¿verdad? Dígame, así directamente. ¿Y ustedes, padre, tienen algún ingreso, como llámese salario, pago, no sé? Ok, muy buena Es pregunta. relacionado a eso, Sí. padre. Gracias. Gracias. A Bueno, usted. voy a contestar en ambos, ¿verdad? En el caso de mi congregación, como religiosos, hay personas bienhechoras a lo largo de la historia que han decidido dar un aporte económico para la congregación. Eso por una parte. De ahí, cada casa vela también por sus ingresos. En este sentido, yo, por ejemplo, ahorita soy economo de esta casa. ¿De dónde recibo el ingreso de esta casa? De la limosna que nos da la feligresía. De esa limosna yo agarro una parte para el mantenimiento de la casa y otra parte muy mínima yo mando a Guatemala, que es una contribución de todas las casas de Centroamérica para la formación. Como decimos nosotros, hay un rubro para mantenimiento, para la formación. Ahí va las personas, los que somos seminaristas, ya se nos da el alimento, la vivienda, las cosas básicas, alguna ropa y todo, pero eso no quita a que, por ejemplo, mi familia, ¿verdad? Que si tiene posibilidad económica y me dice, mira, te podemos regalar un par de zapatos. Como religioso, yo sí puedo, por ser religioso, yo tengo que ir donde mi superior y le digo, padre, yo ahorita no necesito zapatos, tengo mis zapatos nítidos, pero mis papás por X evento o por un cumpleaños me quieren regalar un par de zapatos. Si el superior me dice no, por obediencia, yo le digo a mi mamá, no.
a nivel religioso. A nivel diocesano, sí. Ahí prácticamente los diocesanos tienen que buscar la manera de mantener sus estudios. Lógicamente ya cuando entran a seminario, pero incluso me recuerdo en la mies, creo que llegaba un muchacho diocesano que pedía, sabía que había necesidad y creo que la comunidad le ayudaba un poquito porque sabía que tenía necesidades, porque ellos sí no tienen un ingreso, no tenemos un ingreso, dependemos de limosna, de fieles o, como le digo, en nuestra congregación han habido herencias de repente de gente que ha sido atendida por un sacerdote por años y años y nos meten en su testamento. Entonces, esa plata va designada a una parte para la manutención de todos aquellos que nos estamos formando. Pero eso también no nos cierra que solo de nosotros dependemos de la feligresía. Por ejemplo, con eso termino la respuesta. En teología, nosotros, es cierto, la congregación nos da plata para el alimento y todo, pero la mitad de la plata que nos servía para comprar la comida semanal lo sacábamos de la limosna de la feligresía. Y el feligrés le decíamos también, le damos gracias porque parte de esta limosna va para la comida de estos muchachos que se están formando acá. Se le dice a la persona. Entonces, siempre dependemos de limosna de casa y también de algunos elementos que tiene la congregación. No tenemos un salario físico. ¿Cómo se llama? Fijo. No tenemos un salario fijo como tal. Yo, por ejemplo, aquí estoy y saco de la limosna y ahí, con eso, voy. Gracias, padre. Gracias por su Con respuesta. gusto. Gracias. Buenas noches. Bueno, buenas noches, hermanos. En este momento le damos gracias infinitas al Señor por tener al Padre Ramiro como nuestro parlante, el que nos ha entregado estos sacramentos. Todavía falta el último, ¿verdad? Que es el de matrimonio, que comienza la próxima semana. Así que estemos en oración, ¿verdad? Para que terminemos con bien este tercer módulo. Y queremos invitarlos, ¿verdad? Para que esa clausura de este tercer módulo lo vamos a hacer el viernes 24 de septiembre con una santa misa, ¿verdad? Que la oficiará nuestro padre. Así que nuestro padre Ramiro. También invitarles para la asamblea juvenil que la va a llevar la asamblea general de la comunidad, ¿verdad? Que el lunes 27 la van a llevar los jóvenes, ¿verdad? Así que estemos atentos, ¿verdad? Para que podamos participar también el lunes 27 de septiembre con los jóvenes. También invitarlos a que nuestra ofrenda, ¿verdad? Los que no hayan ofrendado todavía, pues tenemos tiempo para poder ofrendar y ayudar a la comunidad también, ¿verdad? Así que les agradecemos mucho y le pedimos al Padre Ramiro, ¿verdad? Que si nos puede dar la bendición final. Ok. Aprovecho ahí para anunciar, ya dejé en el chat del Zoom como a Lidia el documento para la próxima semana. Y como sé que ustedes son más expertos que yo porque yo no me casé, entonces desde ya les aviso que va a haber examen, ¿verdad? Así que soldado avisado, no lo restriega el padre. Entonces, estudian, por favor. Vamos a ver. Siempre nos encomendamos a María Santísima, que sabemos que nos ha acompañado en este momento formativo. Y decimos juntos, nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios.
No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Señor, escucha nuestra oración y llegue a ti nuestro clamor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con la ayuda del Espíritu Santo preparaste el cuerpo y el alma de María, la Virgen Madre, para ser digna morada de tu Hijo. Al recordarla con alegría y por su poderosa intercesión, líbranos de los males presentes y de la muerte eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y por la intercesión de María Santísima Auxiliadora, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. 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 Buenas noches. Gracias, Padre. Buenas Gracias, noches. Padre. Linda noche y que pasen Gracias, feliz fin de Padre. semana. Amén. Bendiciones. Igualmente. Gracias. Buenas noches, Padre. Feliz noche. Bendiciones. Mirna, buenas Cuídense, noches. bendiciones. Fuerte, fuerte.